Una cultura emblemática de la Edad del Bronce en la península ibérica, en general en la Edad del Bronce europea, mil veces mencionada y absolutamente imprescindible en cualquier síntesis que se haga sobre la Edad del Bronce aquí en la vieja Europa, que es la cultura del Argar. Y aquí Francisco Contreras, pues, catedrático de la Universidad de Granada, pues ha estado dedicándole muchos años a este interesante complejo cultural. Y nada más. Bueno, cuando quiera, si quiere sentarse o quiere hacerlo de pie. Voy a hacerlo de pie, no porque esté cansado, sino también por ver a la gente de atrás. Bueno, ¿se me oye bien? O abajo bueno, abajo no los veo, pero se oye, ¿no? Bueno, quiero ver las caras, ¿no? Porque dar la conferencia con la pantalla es más complejo, ¿no? Quiero yo también agradecer, ¿no?, la hospitalidad y la amabilidad que he recibido en estas tierras. Tengo que reconocer que cuando me invitaron, en parte la amistad que me unía con Ramón pues fue una causa para venir, pero eso fue no sé si fue en septiembre. Conforme me iba acercando y el tiempo iba empeorando, decía, pero ¿qué hago yo en Galicia hablando de Largar? No sé si les gustará o si realmente será algo pesado, ¿no? Bueno, yo ya digo, agradezco la invitación, estoy muy contento de la hospitalidad y les voy a intentar de manera global y muy sintética transmitir una visión general de cómo era la Edad del Bronce en el punto opuesto de la península, el sureste. El sureste de la península, que además no solamente es el punto opuesto, sino que es opuesto en todo, porque es una zona desértica. Este verde que tienen aquí no lo tenemos allí, aunque en la prehistoria era bastante distinto. En la prehistoria, en las fechas que vamos a ver de la Edad del Bronce, el sureste era una zona de gran desarrollo civilizador, yo creo que de los más avanzados de la península, como van a observar en la comunicación que les voy a dar. Aquí pueden ver en el mapa, un poco para que se sitúen geográficamente de lo que vamos a hablar, del territorio que les voy a explicar. La cultura del Argar, como pueden observar, ocupa toda la parte del sureste de la península ibérica, las provincias de Jaén, Granada, Almería, Murcia, parte de la de Alicante. Es una zona ideal para estudiar el desarrollo social en la prehistoria, el desarrollo que va desde las primeras comunidades campesinas que se asientan en el territorio hasta el nacimiento de una sociedad jerarquizada y estatalizada como es la del Argar. Nuestra investigación se ha centrado, porque bueno, el Argar es un territorio geográfico amplio, pero que está dividido en varios grupos arqueológicos. Yo trabajo en el Alto Guadalquivir, en la zona septentrional del sureste, ya el límite con la meseta. En el mapa pueden observar los principales yacimientos arqueológicos que venimos investigando en mi departamento. Peñalosa, que es el que yo dirijo, del que les presentaré más información, el Castellón Alto, la Cuesta del Negro o el Cerro de la Encina. Y en la meseta, la Motilla del Azuer. Para que se sitúen previamente, antes de meternos en la Edad del Bronce, les diré que hay unos precedentes en la Edad del Cobre a través de la cultura de los millares. Estos precedentes nos muestran ya una cultura muy mediterránea, con poblados de grandes dimensiones, con un conocimiento de la metalurgia, con una rica industria de sile, de punta de flecha, como ven ahí, y con todo un desarrollo que se inicia en el 3500 a.C. y que va a durar hasta el 2200 en el que, con la emergencia del mundo campaniforme, se va a iniciar una crisis que desembocará en la Edad del Bronce. Esta cultura viene fundamentalmente representada por otro poblado que estamos investigando, que es el poblado de los Millares, un poblado de unas 7 hectáreas, fortificado, que tiene un sistema, un patrón de asentamiento y un tipo de urbanismo con cabañas circulares muy parecidas a los de los castros, que nos muestran un mundo muy tribal que va a ir evolucionando hacia la Edad del Bronce. Esa Edad del Bronce, que es precisamente de la que les voy a hablar,
se conoce como la cultura del Argar. A través de numerosas dataciones de carbono 14 se ha ido sectorizando en diversas fases: bronce antiguo, bronce pleno, bronce tardío. Más o menos casi todos los investigadores están de acuerdo que en torno al 2200 a.C., es decir, a finales del tercer milenio, empieza a surgir en la zona alta de Almería, lo que es la depresión de Vera, esta cultura que se va a ir expandiendo paulatinamente por las tierras vecinas, y prácticamente hasta el 1450, en que tiene lugar el final de este bronce argárico, y ya se desemboca lo que llamamos el bronce final, y de ahí a la cultura ibérica en la Edad del Hierro. No podría darle esta conferencia sin rendirles un mínimo homenaje a este ingeniero belga, Louis Siret, que en el siglo XIX vino a trabajar en las minas de Almería y que una gran parte de su actividad se la dedicó a la arqueología, y fue el que excavó la mayor parte de los poblados que conocemos, y los materiales los publicó en un gran libro que fue el que dio a conocer mundialmente esta cultura, la cultura del Argar, que desde el siglo XIX, junto con la cultura de los millares, son culturas mundialmente reconocidas. La cultura del Argar se caracteriza desde la época de Louis Siret por una serie de cuestiones. La primera es el patrón de asentamiento. El urbanismo argárico es muy característico, que rompe con lo que hemos visto en la cultura de los millares, que eran grandes mesetas fortificadas. Los yacimientos argáricos se sitúan fundamentalmente en un 90% de los casos sobre cerros escarpados que están defendidos naturalmente, y el hábitat se desarrolla en terrazas artificiales que van escalonando las laderas. Siempre están situados controlando vías de comunicación, muy próximos a fuentes de agua, aunque esta, que era la norma argárica, en los últimos años se ha ido viendo que también existen poblados de llanura. Esto serían algunos ejemplos de yacimientos argáricos, siempre en grandes cerros y en cuyas laderas, este por ejemplo es el yacimiento que yo excavo, en las laderas se va a ir estableciendo el urbanismo en terrazas. Aunque, como ya les digo, en los últimos años también han ido apareciendo algunos poblados que, por otra parte, es lógico, en las zonas llanas, cerca de los campos de cultivo, como este de los cipreses de Lorca. La segunda característica del mundo argárico es su ritual funerario. El mundo de la Edad del Cobre, de los millares, está representado a nivel funerario por grandes sepulturas megalíticas, circulares, toloi, sepulcros colectivos, algunos con más de 100 individuos. Todo ese ritual se acaba en la Edad del Bronce con la cultura del Argar. Ya en el mundo campaniforme se observa esa desintegración del mundo clánico, y en el Argar nos vamos a encontrar sepulturas individuales o familiares. Siempre una o dos personas, hombre, mujer o algún niño. Siempre, y esa es otra de las características que tiene esta cultura como gran novedad, enterrados bajo las casas, con ofrendas funerarias diferenciadas. Esto para los arqueólogos va a ser una gran ventaja, porque nos va a permitir correlacionar la vida de los vivos y de los muertos. Una tercera característica de esta cultura argárica son las nuevas formas cerámicas que aparecen en ella. Son unas formas cerámicas que rompen por completo con la tradición de la Edad del Cobre que se conocía. Además, incorporan nuevas formas como las copas, que aparecen por primera vez en los registros arqueológicos, los vasos carenados, es decir, toda una serie de vasos relacionados con celebraciones, convites, etc. Y por último, otra característica que es importante en el mundo del Argar es el papel del metal. El metal ya se va a convertir en una fuente económica de primer orden, y el control de ese metal por parte de las élites de estos poblados va a ser muy importante. Además, se observa un gran desarrollo del armamento. Por primera vez van a aparecer en metal grandes hachas, alabardas, cuchillos y sobre todo las espadas, que van asociadas a la élite aristocrática. Eso como norma general de en qué consiste la cultura del Argar. Un aspecto que se está estudiando mucho en esta cultura es el tema del paisaje. Como ya les he dicho, hoy en día esta cultura se sitúa en un territorio semidesértico,
como es el sureste. Sin embargo, todos los estudios que se han hecho a nivel antrocológico, carpológico, sedimentológico, nos muestran un paisaje mucho más húmedo que el actual, con más vegetación, con un clima similar, pero ya les digo, más húmedo. En concreto, en la zona que yo trabajo, que es en Sierra Morena, aquí tienen el yacimiento del que les voy a hablar, de Peñalosa, y abajo una reconstrucción hipotética. Las muestras de madera que hemos recogido en el yacimiento indican sobre todo la presencia del alcornoque, que es un árbol que hoy en día no existe en esta zona. Hay que subir unos 200 o 300 metros más de altitud para encontrarlo. Sin embargo, sí está muy presente en todas las construcciones del yacimiento. Se ha documentado la existencia de objetos de corcho, la existencia de fuentes cerca del yacimiento, y a través de la flotación hemos recogido plantas subacuáticas que nos indican la presencia de un biotopo de bosque mucho más húmedo, con presencia de ciervos y de corzos. El urbanismo de esta cultura ya le he comentado que es un urbanismo muy mediterráneo, muy actual, con la disposición de las casas en las laderas, articuladas mediante la realización de terrazas artificiales y conectadas pues con una serie de calles que van conectando las distintas casas que conforman el poblado. Los poblados normalmente tienen defensas naturales. La roca suele estar cortada o suelen estar cerca de grandes acantilados, y las zonas más accesibles suelen estar defendidas por elementos defensivos como murallas o grandes bastiones. En casi todos los poblados que hemos documentado se puede hablar de una acrópolis, es decir, una zona alta, más fortificada, donde posiblemente vivirían las élites aristocráticas de estos poblados y en donde se han encontrado los ajuares funerarios más ricos. Por ejemplo, es el poblado del Castellón Alto de Galera, que es uno de los pocos yacimientos de la Edad del Bronce que actualmente se pueden visitar. Está preparado para la visita, tiene su centro de interpretación, sus itinerarios, y me gustaría hacer un inciso. Ayer no intervine en la mesa redonda, ¿no? Yo se lo comentaba a Ramón. El tema de la rentabilidad del patrimonio es un tema que me subleva. El patrimonio no tiene que ser rentable. El patrimonio es la herencia que nosotros hemos recibido y tenemos la obligación, como sociedad del desarrollo que somos, de cuidarlo, de protegerlo y de cederlo a las generaciones del futuro. Si aparte de eso se le saca una rentabilidad económica, pues bienvenida sea. Pero el patrimonio tiene por sí derecho a ser respetado y conservado. Este yacimiento estaba prácticamente destruido por los clandestinos y, sin embargo, es decir, no era un yacimiento que rentablemente se pudiera poner en explotación, y sin embargo, como ya les digo, es el único yacimiento en Andalucía de época prehistórica que se puede visitar y que está generando gran riqueza. Con eso lo que les quiero decir es que muchas veces la rentabilidad se asocia pues a una ciudad romana o a un dolmen, algo que es muy evidente, pero que hay otros tipos de patrimonio y que todo patrimonio tiene derecho a vivir y a ser conservado. Bueno, pues este yacimiento, como ya les digo, se puede visitar. Tiene en la parte alta una acrópolis donde se ha documentado una vivienda con una sepultura de gran riqueza, y en donde además existe esto que ven aquí, que es una cisterna en la parte alta, una cisterna de no muy grandes dimensiones, que estaba cubierta con madera. Se han documentado las maderas para mantener la limpieza del agua, y que estaba, ya les digo, junto a la acrópolis. En este yacimiento, que ya les digo se puede visitar, aquí ven algunas de las partes reconstruidas. Las casas de este yacimiento son rectangulares, normalmente suelen tener 2 habitaciones. Aquí se ve claramente que está lo que es una casa separada con un tabique, y en esta estancia se realizan todo tipo de actividades que veremos ahora después. Aquí tienen otras imágenes de algunas de las casas de este yacimiento. Los argáricos conocían muy bien el medio ambiente en el que vivían y lo aprovechan al máximo. Si tienen piedra, hacen las casas de piedra. Si no tienen piedra, utilizan el yeso o el barro, siempre con materia orgánica para las paredes o para las techumbres. Otro yacimiento que hemos excavado es del Cerro de la Encina de Monachil, también un yacimiento elevado, en el que
La Acrópolis se sitúa en la parte más superior y está formada por lo que nosotros llamamos un bastión, una especie de gran torre de grandes dimensiones que es defensiva y en cuyo interior se han encontrado grandes cantidades de ganado y de cereal. Es una estructura, como ven, de forma absidal con dos puertas de entrada, aquí tienen una, y con un sistema muy peculiar. Por ejemplo, aquí utilizan mucho la piedra, toda la estructura defensiva es de piedra, y a ambos lados del muro hay una serie de hoyos de poste, como este que ven aquí, conservando restos de la viga que tenían, y que sustentaría una estructura de madera en lo alto de este bastión defensivo. El yacimiento que yo trabajo en Sierra Morena, ya la parte más septentrional de esta cultura, tienen aquí los restos de la excavación y la reconstrucción hipotética que hemos hecho a partir de las casas. Como ven, se trata de un poblado que se va extendiendo por la ladera, con pequeñas calles que ponen en contacto unas casas con otras, y la parte que es más accesible está defendida por una gran muralla, una muralla con bastiones que hace inaccesible el yacimiento. Esta parte del yacimiento está protegida por el cortado natural de la roca y la parte está protegida por una muralla. En la parte alta de este poblado también tenemos una acrópolis muy defendida, en donde se han documentado las sepulturas más ricas y donde también han aparecido grandes elementos concentrados, sobre todo de almacenamiento. Les llamo la atención sobre algo que volveré después. Esto que ven aquí es la muralla de la Acrópolis, por donde voy con el ratón, y justo en la base de esa muralla una gran piedra sobre la que volveré más tarde. Bueno, el poblado tiene dos accesos, el acceso norte y el acceso sur. En el acceso norte, que es esta puerta, está defendida por dos bastiones macizos. Es una puerta muy estrecha, prácticamente solo cabe una persona, por ahí no podrían entrar los bóvidos, por ejemplo, aquí hay mucho bóvido, mucho caballo, y hay un camino de ronda que sale aquí, justo en esta zona, y que va bordeando la muralla y rodearía la Acrópolis y conectaría con el acceso sur. La puerta norte, esta que le digo que es muy estrecha, tiene aquí el gozne donde iría la viga de la puerta, y esta es la perspectiva, porque siempre cuando se ve desde el aire parece que es muy llano, pero es un poblado en pendiente y con una serie de escalones y en recodo se permite el acceso al interior del poblado. Junto a esa puerta tenemos este camino de ronda, esta es la muralla, de la que se conservan más de 3 metros, y tiene una especie de parapeto por delante, y por aquí irían subiendo posiblemente el ganado hasta bordear el yacimiento y entrar por la parte sur. En fin, estas son vistas de ese camino de ronda, que también nos muestra cómo la Acrópolis y el poblado, cuando la roca que está recortada, está rota, se tapiza con muros que la hacen totalmente vertical, y en la última parte existen estos tramos excavados en la roca que generan el sendero que va rodeando la Acrópolis, y en su último tramo, este camino de ronda presenta un empedrado que también es casi un antecedente de los empedrados típicos del sur, un empedrado que va desde la roca hasta la puerta sur, que es esta que ven aquí, que es la que hemos sacado este último verano en las campañas últimas de excavación. El urbanismo se completa pues con toda una serie de espacios de circulación, de calles que van poniendo en contacto unas terrazas con otras. También las calles suelen estar bien orientadas de tal manera que cuando llueve conducen el agua a una gran cisterna que le enseñaré ahora después. Bueno, estas son imágenes de la Acrópolis. Aquí se intuye, ¿no?, la habitación rectangular con una serie de pasillos y estancias donde
aquí ven los pasillos ya excavados, en cuyo interior aparecieron vasijas llenas de cereal. Bueno, esta es una vista de la Acrópolis desde el interior del poblado. La roca está totalmente cortada a plomo. De esta manera se van constituyendo especies de barrios con casas rectangulares, como esta que ven aquí, siempre escalonadas. En el caso de Peñalosa, como estamos en zonas de sierra, la pizarra es el material que se utiliza fundamentalmente para la construcción, y junto con la pizarra la encina y el alcornoque como elementos constructivos para la techumbre. Y tienen algunas de las casas que hemos reconstruido, casas rectangulares, normalmente con algunos tabiques en el interior. Incluso hemos documentado en Peñalosa que el techo tiene también una capa de pizarra para impermeabilizar estas casas, y son casas donde tienen lugar toda una serie de actividades. Han aparecido estructuras de almacenaje, bancos para cocinar, bancos para moler, pavimentos, tabiques, etc. Este sería una típica zona de una vivienda con el banco de pizarra, donde se sitúan las vasijas de gran tamaño, conteniendo fundamentalmente cebada y trigo, que son los dos cereales más documentados en Peñalosa. Pero todo el poblado está lleno de estas estructuras que ven aquí, de moliendas, con grandes molinos para realizar la transformación del grano. En fin, esta es otra de las casas del poblado. Siempre se suelen aprovechar los resquicios para poner bancos. Aquí tienen un resto de un hoyo de poste de esta casa, las puertas de acceso. También, junto con las casas, hemos encontrado pequeños recintos, posiblemente relacionados con las actividades industriales, sobre todo relacionadas con la metalurgia. Y como ya les digo, en la parte inferior del poblado, una gran cisterna que está muy bien orientada con respecto a las calles del poblado, y que posiblemente, ya le digo, recogería el agua no solo para las personas y los animales, sino también posiblemente se utilizaría para una de las actividades que es fundamental en el poblado, que es la metalurgia. Bueno, en cuanto a las características productivas de la cultura del Algar, se trata fundamentalmente de una agricultura de secano. Ya les digo que la cebada vestida y el trigo desnudo son los principales elementos documentados en la mayor parte de los yacimientos, pero también hay indicios de leguminosas, el lino, que también nos indicaría una mayor humedad, y posiblemente la existencia de pequeños huertos donde se han documentado, por ejemplo, habas y guisantes. Y otra cosa interesante es las diferencias que suelen existir entre las especies domésticas entre los distintos poblados. Hay poblados donde hay más bóvidos, hay poblados donde hay más caballos. Eso ha llevado a algunos autores en hablar de posible circulación tributaria del ganado. Lo que sí está claro es que hay una intensificación del artesonado, una especialización metalúrgica, y luego otro índice muy importante que nos da prueba de que estamos en una sociedad muy jerarquizada es el tema de la estandarización de la cerámica, como ahora después se la enseñaré. La cerámica está muy estandarizada, se reducen prácticamente a 8 o 9 formas que se repiten en todos los yacimientos del Algar. Se habla ya casi de un sistema de medidas ya establecido en esta cultura. La economía de Peñalosa la sintetizamos en este dibujo, en donde pueden ver que la cebada vestida y el trigo desnudo son los que están más presentes, pero también hay otros cereales como la cebada desnuda, la escaña, la escanda, la avena, el centeno, el panizo, el mijo, y en menor cantidad guisantes, haba y lino. Pero también es muy importante la recolección de plantas, por lo menos en Peñalosa, es muy importante. Ahí tienen algunas de las que hemos encontrado, restos de uva, de peras, bellotas, acebuchinas. Y otra planta que se recoge mucho es la lavanda, una planta aromática que aparece en gran cantidad tanto en sepulturas como en zonas de conservación de alimentos. Como pueden observar en este gráfico, la parte azul indica los animales domésticos, la parte roja los animales cazados, y como pueden observar casi el 90% en la mayor parte de los yacimientos se corresponde con fauna doméstica. La caza en el mundo algárico tiene una relativa importancia.
Y en este otro gráfico pueden observar cómo en algunos yacimientos, como por ejemplo Peñalosa, o como por ejemplo el Cerro de la Encina, animales como los caballos juegan un papel muy importante. El caballo va a ser un elemento de prestigio en la sociedad argárica, una sociedad aristocrática, guerrera, y el caballo es un ítem de prestigio que se intenta acumular y que también se va a consumir en grandes banquetes. Bueno, vamos a pasar. Una pequeña perspectiva global de la cultura material, de la cultura del Argar, para que puedan tener puedan tener información y contrastarla a lo mejor con la que puede aparecer en Galicia. La tecnología lítica juega un papel muy importante. Prácticamente, por ejemplo, en Peñalosa hay útiles de pizarra, de granito, de pórfido granítico, de areniscas. El sílex se queda reducido únicamente a los denticulados, es decir, a las piezas que se utilizan para la siega del cereal. Es la única aplicación que se le da al sílex. Y otras piedras como la pizarra o los pórfidos graníticos se utilizan, las piedras volcánicas también aparecen para objetos de adorno, para molederas, para pizarras, hachas, azuelas, elementos de adorno. La tecnología textil también está muy estandarizada en todo el mundo argárico. El lino es el tejido que se ha conservado y que se ha documentado preferentemente en el mundo del Argar, con estas pesas circulares con dos perforaciones que funcionarían en telares verticales de este tipo, donde esa foto responde a un trabajo de arqueología experimental, el lino actual, y se puede tejer con la misma trama que el que ven aquí, que es el lino arqueológico. Los punzones de hueso sirven para completar la actividad textil. Una cosa muy importante es que en el Castellón Alto de Galera, que tiene unas condiciones de conservación muy buenas, se ha podido documentar por primera vez en el mundo argárico la utilización de la lana. Un niño estaba enterrado con un gorro tricotado de lana. Sabemos que la lana ya es utilizada, pero nos faltaban pruebas arqueológicas. La tecnología cerámica, pensamos, como ya le he comentado, que está muy estandarizada y que posiblemente existirían talleres sencillos, como este que ven aquí, para la fabricación de las piezas cerámicas, que posiblemente serían cocidas en grandes agujeros con el combustible encima. Estas son las formas básicas de la cultura argárica, en donde las copas, los vasos carenados, los cuencos parabólicos o las ollas son los elementos más representativos. La cerámica argárica, ya les digo, es muy repetitiva en todos los yacimientos del sureste, una cerámica relacionada con el consumo, como esta que ven aquí, las copas, los cuencos, los vasos, con la producción de alimentos. Estos son los tipos de ollas y botellas que aparecen en los ajuares domésticos, o este tipo de vasija ovoide relacionada con el almacenaje. Las tecnologías de reparación son muy similares a las que conocíamos en la edad del cobre. Este es un vaso argárico que ha sido reparado mediante el lañado a ambos lados de la rotura. La cerámica argárica es una cerámica lisa, sin decorar. Sin embargo, en algunos yacimientos aparecen en determinados momentos este tipo de vasijas con una decoración que está relacionado con culturas ganaderas de la meseta. Ayer ya se hablaba me parece que era Pilar, del intercambio de mujeres. Es un argumento que se utiliza también para posiblemente explicar la presencia de estas cerámicas decoradas en algunas casas de los yacimientos argáricos, porque son cerámicas que no corresponden con el mundo simbólico ni con los patrones argáricos, que es una cerámica totalmente lisa, sin decorar. Esta es la cerámica característica del mundo argárico, es una cerámica de color oscuro, con un brillo metálico. Esta que ven aquí es cerámica funeraria. Además es una cerámica que, por los estudios que hemos hecho de ella, podemos asegurar que es una cerámica que se hace única y exclusivamente para el ritual funerario. Son cerámicas que están cocidas a una temperatura muy baja y que se romperían. Por lo tanto, son cerámicas que se han realizado para ponérselas al muerto como ajuar funerario. Pero no todos los muertos de un poblado tienen este tipo de cerámica, solamente aquellos que tienen cierto estatus.
otro tipo de muertos, la cerámica que presentan es cerámica normal, del poblado, cerámica que ha estado en contacto con el fuego y que no presenta esta riqueza que tienen esta que ven aquí, estos colores metálicos. Sin duda alguna, el Argar, una de sus principales fuentes económicas es el metal. En concreto, yo en la zona que estoy investigando, en Sierra Morena, el objetivo fundamental de mi proyecto es la minería. Aquí ven una serie de ríos que desembocan todos en el Guadalquivir, que nacen en el piedemonte de Sierra Morena, y es en donde yo estoy realizando trabajos de prospección y de excavación. Aquí estaría el yacimiento que les he enseñado antes de Peñalosa. Es un territorio fundamentalmente minero, rico en filones de cobre, rico también en filones de galena argentífera. Y es un territorio que no tiene antecedentes poblacionales. Es decir, en el segundo milenio se va a establecer una auténtica colonización de este territorio. Es un territorio que no tiene antecedentes de la edad del cobre y, sin embargo, estos valles ricos en filones de cobre van a verse poblados por estos puntos rojos que le he puesto aquí, que son poblados de la edad del bronce. Estos poblados se van a situar cerca de estas manchas verdes, que son filones de cobre. Se va a colonizar para poder explotar a fondo estos filones metalíferos. Hemos documentado la existencia de una serie de minas, como estas que ven aquí, minas en donde hemos encontrado pues, los típicos martillos o mazas de mineros. Esta es una raza que ha sido trabajada en la actualidad, pero que tiene sobre todo restos romanos y restos prehistóricos, en donde además hemos encontrado restos de mineral calentado, que nos indica que la tecnología de extracción fue muy prehistórica, calentando las paredes con fuego y luego con agua fría intentando agrietarla antes de golpearla, ¿no? Hemos hecho trabajos de teledetección, de geofísica, eléctricos, y algunas de estas minas da la sensación de que puede tener galerías que pensamos excavar en los próximos años. Incluso los análisis que hemos hecho de isótopos de plomo, de los minerales que hemos encontrado en estas minas y de los minerales que hemos encontrado en los poblados argáricos, nos sitúan que la mayor parte de los minerales que hemos localizado en Peñalosa proceden de 3 minas. 2 de ellas son las que hemos visto antes y una tercera que no hemos localizado. El mineral, una vez que se extraía, se llevaba a los poblados, pensamos que con bóvidos, y en los poblados se realizaría, se machacaría con estos martillos mucho más pequeños que los que hemos encontrado en las minas, en recintos especializados. Se realizaría la reducción de una manera muy sencilla, en vasijas horno, como esta que ven aquí, donde el mineral junto con el combustible en el interior provocarían la combustión y la liberalización del cobre, del mineral. El cobre, una vez que se liberaba, era echado en estos crisoles donde se fundía, posiblemente con la utilización de toberas, como esta que ven aquí. Se fundiría y una vez que el cobre estaba fundido se vertiría en moldes para la realización de objetos como estos que ven aquí, típicos del mundo argárico, cuchillos, hachas, brazaletes, o también, y esto es lo que realmente explica por qué se coloniza este valle, la realización de lingotes. Estamos en un momento donde toda una población se va a situar en un valle para trabajar el metal, no para consumo interno, sino para consumo de toda una sociedad, de todo un estado, ¿no? Y aquí se documenta pues, la existencia no solo de moldes de este tipo, trapezoidales, sino también de moldes circulares como estos. Moldes que son auténticos lingotes, moldes que producen auténticos lingotes como estos, que son la medida exacta para fundir en un crisol y obtener un cuchillo, un hacha, etc., ¿no? Esta producción masiva es la que explicaría la expansión y la colonización de territorios mineros como este por parte de la cultura del Argar. En este caso les quiero hacer hincapié en este tipo de piedra, que son areniscas, como los moldes anteriores que han visto, en donde muchas veces se han interpretado como machacadores
En el caso concreto de Peñalosa está comprobado arqueológicamente, aquí pueden ver uno de estos moldes, cómo mantiene y conserva la cáscara del lingote, que cuando se ha extraído se le ha quedado ahí un trocito del cobre. Por lo tanto, este poblado, al igual que el otro, está en función de la explotación del metal. La gente de Peñalosa, a pesar de producir mucho metal, sin embargo, en los ajuares funerarios de sus muertos no tiene tanto metal. Sí, en la parte superior de la Acrópolis hemos localizado este año este instrumento que ven aquí, que está todavía inédito, que es una gran espada. La espada, una espada de más de 64 centímetros, que es el elemento aristocrático por excelencia de esta cultura. Además, es una espada que tiene, no sé si aprecian esto que ven aquí, son los remaches, los tornillos que sujetan la empuñadura son de plata. Igual que la cantonera, esto que ven aquí sería una especie de cantonera del pomo, también de plata. Es decir, es una espada de alto estatus que aparece en este poblado. Rápidamente les voy a sintetizar el otro aspecto importante de esta cultura, que es la muerte. Gran parte de las interpretaciones que hacemos de ella es a partir de la muerte. Como ya le he dicho, en las casas aparecen los enterramientos. Los poblados son moradas de vivos y muertos y por eso podemos acercarnos a reconstruir su vida a partir de los restos óseos. Los enterramientos, como ven, están debajo de las casas. Aquí tenemos una cista y una fosa y por encima la estructura de molienda con los hoyos de poste, y aquí nos tenemos que imaginar el suelo de las casas. Algunos enterramientos, sepulturas familiares, como les he indicado, es decir, sepultura casi siempre hombre y mujer. Algún tercer o cuarto miembro suelen ser jóvenes. Es decir, hay un cambio radical con respecto a la edad del cobre. Ahí tenemos otra pareja. Esta me han dicho hace poco que le han compuesto una canción, un cantante, no me acuerdo el nombre. Sí, porque se quedó muy impresionado, porque a mí me impresiona, ¿no? Es decir, una pareja que está enterrada en el mundo argárico, el hombre creo que se recuesta sobre la derecha y la mujer sobre la izquierda. Están ahí, no es que estén enfrentados, es que tuvieron que morir casi a la misma vez, ¿no? Bueno, aquí otra foto. Y algunas diapositivas para que vean la tipología de la sepultura. Las cistas, las cuevas que están en la parte trasera de las casas. Por ejemplo, esta es, para que se hagan una idea, es un enterramiento de galera. Y fíjense el sistema tan complejo de enterramiento. Primero hacen la cueva. Esa cueva va tapada con una lápida, que es esta, con pequeñas piedras la sellan. Cuando quitamos ese primer cierre, aparece por detrás, esto que ven aquí son restos de madera, es decir, tiene una tabla de madera que cierra la sepultura, y en el interior ya aparecen los primeros objetos. Claro, este es el polvo que se va cayendo con el paso del tiempo de la cueva. Y aquí tienen ya la sepultura excavada. Esta sepultura es muy curiosa y siempre me gusta ponerla porque la gente suele pensar que el arqueólogo ha restaurado la copa para la foto. Y es una restauración antigua. Si se fijan aquí, cuando está saliendo la copa ya aparece con el yeso. Se le rompió la copa durante la ceremonia de enterramiento y en vez de ponerle una copa nueva, pues cogieron allí un trocito de yeso y se la arreglaron y venga, marchando. El muerto al hoyo, ¿no? Bueno, aquí tenéis otras imágenes, ¿no? de otro tipo de enterramiento, que son las fosas recubiertas con mampostería. Aquí tenemos un niño con sus vasijas de una tumba en pozo. Otro tipo de enterramiento muy característico de Largar es en pizos, en vasijas, sobre todo los niños, como estos que veis aquí. Y siempre con sus ajuares funerarios. Aquí se aprecia muy bien, esto que veis aquí son restos de huesos de una pierna de vaca, me parece, y una pierna de oveja. Es decir, que las vasijas van con la comida. Ya podemos ver unas creencias en otra vida, y le acompañan de esas viandas para esa otra vida.
Lógicamente, el poder contar con los ajuares funerarios es algo muy importante porque, como ya les digo, tenemos las casas, tenemos los muertos, podemos saber algo o intuir algo de la escala social. Este tipo de ajuares que ven aquí son ajuares ricos. Normalmente las copas y los metales preciosos, la plata y el oro, pensamos que son elementos de alto estatus, ¿no? También se puede observar cierta diferenciación sexual en los ajuares, pero no muy acentuada. Hay algunos elementos como las espadas o las alabardas que están asociadas, igual que las copas, a los hombres. Y sobre todo los punzones a las mujeres. Pero también hay mujeres que tienen, no espadas, pero sí tienen cuchillos. Es decir, hay cierta diferenciación sexual, pero no muy acentuada. Tenemos que tener en cuenta que las divisiones que se establecen ahora ya en la sociedad son divisiones de clase. Y lo que importa es el estatus de tu familia. Por eso no solamente veremos mujeres con ajuares muy ricos, sino también niños con ajuares ricos. Esta es una recreación de cómo podrían ser estas ceremonias, ¿no?, de ritual funerario. Les pongo esta diapositiva porque es muy interesante, porque se aparta del ritual argárico. El ritual argárico, como han visto, es una posición flexionada, fetal, y tan solo en el Castellón Alto de Galera tenemos este enterramiento al que le cortaron la cabeza y se la pusieron en las manos. Aquí se observa muy bien que tiene las vértebras, es decir, que no es que la cabeza se haya corrido con algún terremoto o algo, sino que la cabeza ha sido depositada sobre las manos de este individuo, sobre sus propias manos, ¿no? Y esta también es muy interesante porque es una sepultura que está erosionada, por eso no está muy bien articulada. Se puede apreciar la cabeza y el cuerpo flexionado de un niño con una vasija, con un cuchillo y sobre todo con un brazalete que se ha quedado ahí enganchado en una raíz y no se ha ido por la pendiente. Es un brazalete de 600 gramos de oro, es decir, y lo tiene un niño que no ha hecho nada en la vida. Es decir, estamos ya en una sociedad muy jerarquizada donde el niño ha asumido ya el estatus de la familia y se muere y es enterrado con ese estatus. Es decir, el concepto de herencia ya está implícito en esta sociedad. No voy a insistirles mucho en el tema de las enfermedades, pero gran parte de los datos que estamos obteniendo para interpretar esta cultura viene de los restos óseos. No solamente las enfermedades, ahí tienen algunas de ellas, sobre todo artrosis en las mujeres, ¿no?, en las rodillas y en los tobillos, en los codos, fruto sobre todo de la acción de la molienda. En el hombre fundamentalmente en la columna vertebral. Ya han visto el tipo de poblado en los que se mueven, hay que subir y bajar continuamente pesos. En los niños fundamentalmente la mortalidad viene por la malnutrición, hay muchos problemas de malnutrición, hay una mortalidad infantil muy alta. También los muertos nos sirven para ver la dieta, hay análisis de paleodieta. Por ejemplo, en Peñalosa, los análisis que hemos hecho de paleodieta, los individuos femeninos tienen una dieta mucho más heterogénea que la masculina. Eso, según el antropólogo, puede responder a una cuestión cultural, pero también puede responder a que parte de las mujeres vengan de fuera y tengan otro tipo de alimentación, ¿no? Bueno, y quería también, no quería cerrar este mundo de la muerte sin mostrarles un enterramiento singular. Es un enterramiento que apareció en el Castellón Alto de Galera, que es un hombre que, debido al buen cierre de la sepultura, prácticamente se ha momificado y ha permitido que, a través de su investigación, ha sido el muerto en el que hemos invertido más dinero que yo recuerde en todos los años que yo llevo investigando. Prácticamente se montó un laboratorio en el yacimiento, se hizo un laboratorio con obra. Se metió el escáner, los microscopios, porque no es normal que en un muerto argárico pues, se no haya conservado con el pelo, restos de estómago. Ese muerto tenía al lado al hijo, que es el que tenía el gorro de lana, es el único caso. Y bueno, aquí tienen el resto está negro porque tiene carne, es decir, no se ve. Y está siendo actualmente investigado, estudiado por un equipo forense, pero ya se saben algunas cosas, ¿no?, de la muerte a partir de los gusanos que han y de los, en fin, porquerías, ¿no? Y tiene
tiene un ajuar muy interesante con varios vasos con comida, un hacha. Y fíjense, esto que ven aquí, bueno, la sepultura hubo que cortarla por arriba, como son terrenos yesíferos, porque no se podía hacer de otra manera, y entonces se ha excavado desde arriba, ¿no? Y esto que ven aquí es la tabla de madera que antes se veían pequeños restos en la otra sepultura, aquí se conserva entera. Es una tabla de pino que además tiene unos agujeritos, es decir, son varias tablas que van insertadas con unos pernos de otro tipo de madera, es decir, eran unos carpinteros excepcionales. Aquí tienen el cierre de la sepultura con piedra, la madera y el muerto totalmente en su posición, y aquí a los pies, esta cabecita que ven es la cabeza del niño, que se le metió después. Es decir, se ve que el niño estaba enterrado en otro sitio, y cuando se murió posiblemente el padre, el niño lo metieron y está totalmente desarticulado. Pero es interesante ponerla también porque muchas veces no tenemos imagen o no nos imaginamos cómo eran los prehistóricos, en este caso cómo eran los argáricos. Desde que salió esta momia ya tenemos la imagen del argárico. Ya si ven cualquier libro de texto que se da en Andalucía o cualquier de estas historias ilustradas, los cómics, el argar es esto, es decir, esta es la figura del argárico, que también rompería moldes. Tiene una coleta muy larga, tiene unas coletas trenzadas que le salen de las sienes, tenía un gorro de cuero, una pernera de esparto por encima de los pantalones, posiblemente para protegerlo de la maleza. Y voy a volver a la piedra aquella que les dije, que quería traerla aquí, ¿no? Porque esta que es una tierra de petroglifos y tal. El mundo argárico es un mundo muy hermético, muy cerrado. Las relaciones mediterráneas que observábamos en la edad del cobre, en los millares, aquí ya no se observan. Y como han visto, la cerámica no está decorada, es lisa. Hay muy pocos elementos que nos hablen de un mundo simbólico. Bueno, en Peñalosa este verano, esta piedra que ven, que está justo por debajo de la muralla, con una orientación este-oeste, es una piedra en donde está llena de cazoletas. Aquí pueden ver la perspectiva, cazoletas pequeñas, medianas, grandes, que la única manera que tenemos de interpretarlo es un plano, no sabemos si del territorio o, más miedo me da, un plano del cielo. Digo que me da miedo porque ahí ya entramos en todas las elucubraciones y tal, ¿no? Pero es, ya les digo, es una piedra circular que está cortada, aquí se observa, está recortada, y pueden ver pues cazoletas grandes, medianas, pequeñas. Algunos ya empiezan a identificar constelaciones. En fin, vamos a estudiarla primero. Bueno, el caso es que a partir de todo este tipo de información, de los muertos, de los ajuares, se han establecido ya modelos de organización social. Por ejemplo, nosotros, a partir de todas esas diferencias, planteamos la existencia de una sociedad jerarquizada, con unas élites aristocráticas que controlarían un poco la vida de cada poblado, luego una base de campesinos guerreros, que sería la parte fundamental de los poblados, y la existencia de siervos. Hay enterramientos que no tienen nada de ajuar. Hay otros autores que hablan incluso ya de la presencia de esclavos en este momento, ¿no? Pero sí es verdad que hay una sociedad que está muy jerarquizada. Y esa sociedad jerarquizada también se observa en el control del territorio que tenemos en la zona. En la zona que yo les hablo, de Sierra Morena, existen una serie de poblados y cada uno juega una funcionalidad dentro de esa organización del territorio. Por ejemplo, tenemos poblados como este, que están cerca de terrenos fácilmente cultivables, con un sistema sobre todo agropecuario. Y luego tenemos poblados que llamamos metalúrgicos como estos, que serían los encargados de transformar el mineral en metal. Este, por ejemplo, es uno de los más recientes, es el pueblo de Baños de la Encina, con su castillo medieval, y al excavar, al restaurar el castillo, en toda la base del castillo ha salido un poblado metalúrgico igual que Peñalosa. O
un tercer tipo de poblado, que son los que llamamos los poblados mineros, que serían los que estarían más en el interior, que estarían conectados con la extracción del mineral. La extracción del mineral que una vez extraído se llevaría a los poblados metalúrgicos. Y todo ese espacio, todo ese territorio está controlado, sobre todo en los accesos, por pequeños fortines, pequeños poblados como este que ven aquí, con forma de huevo, que en uno de ellos hemos encontrado esta hacha, que tienen un carácter netamente militar. Apenas se han documentado niveles domésticos de vivienda cotidiana. Posiblemente habría un pequeño destacamento que, en caso de algún peligro en los accesos a las zonas mineras, pues con fuego, con algún otro tipo de señal, pondría en alerta a todo el valle. Por lo tanto, estamos en un territorio jerarquizado, organizado y que pertenecería posiblemente a un entramado mayor. Nosotros hablamos de grupos arqueológicos dentro del Argar y en cada grupo pues una élite que controlaría. Hay otros autores que hablan del estado argárico ya en la Edad del Bronce, un estado capaz de controlar todo el sureste. Ahí tenemos nuestras discusiones y tal, pero bueno, en ese estado o entre esos grupos arqueológicos circularían pues toda esa serie de objetos, ¿no? Las cerámicas decoradas, las piedras volcánicas, la cerámica cuidada, los lingotes, la plata, que es un elemento importantísimo en el mundo argárico, el oro, mujeres, etc. El caso es que todo este entramado que hemos visto, nosotros pensamos que está organizado desde unos centros políticos que estarían en la depresión del Guadalquivir. Esta zona, como ya les digo, es una colonización. Cuando esta zona deja de funcionar con el mineral del cobre, se despuebla y no volverá a ser explotada hasta época romana, hasta el siglo I. Los romanos buscaban el plomo, la galena argentífera, que también está aquí. Lo que les quiero decir es que este valle solamente ha tenido esas dos colonizaciones, la del bronce y la del mundo romano. Posiblemente este cobre que explotan estos argáricos es un cobre que nosotros llamamos cobre arsenicado, no es un auténtico bronce, es un cobre fundamentalmente con arsénico, y en un momento determinado esa economía tan basada en el metal, es decir, tan monotemática en el metal, tuvo que hacer un crack. Tuvo que hacer un crack porque a finales en torno al 1500, 1600 a.C., toda esta zona se abandona. Esta gente, que son más de 10 poblados trabajando, más los fortines, más las zonas mineras, se despuebla, se abandona y la gente se va a vivir al Valle del Guadalquivir. Se va a vivir al Valle del Guadalquivir en poblados amesetados de gran tamaño, como este que ven aquí, que es Cástulo, poblados donde posiblemente se puede reproducir mejor ese sistema de clientelismo con grandes casas, y esta finalización de la metalurgia del cobre arsenicado posiblemente pudo estar en consecuencia de que en el otro extremo de Andalucía, en el suroeste, nos encontramos ya con Tartesos, con el desarrollo del cobre con estaño, del auténtico bronce, y posiblemente pues, este tipo de metal ya no sería tan competitivo, y como ya les digo, se despuebla, se van a vivir a estos grandes poblados que a lo largo del bronce final irán evolucionando hacia los grandes ópidum ya de la Edad del Hierro, del mundo ibérico, que constituirán las grandes ciudades que conoceremos después en época romana. Y ya con esto termino y muchas gracias por su atención.